Me interesaría saber, antes de todo, si son todos egresados de esta facultad, si hay de otras facultades de Rosario, si hay de otras provincias. Pregunto. No, yo soy Hola, de profesor. Hola, Victoria. Sí, ¿Qué doctor, ¿me tal? escucha? Yo soy egresada de la UCA de Rosario Ajá. y actualmente soy de Pergamino, de la provincia de Buenos Aires. Pergamino, sí. En Pergamino tengo un amigo camarista, Juan José Guardiola. Muy amigo Mira. mío, Juan José. Excelente. Lo conozco. Un profesor de derechos reales atípico, yo diría, pero con un carácter bárbaro. Me alegro que esté. Me alegro. Bien. Gracias. ¿Alguien más? Yo soy de San Jorge. Ahí no te veo. ¿Dónde estás? Acá. Hola. Acá. ¿Qué tal, Clara? Hola. ¿Estás Hola. con Clara? Sí. De San Jorge. San Jorge No. soy yo, Nadia. Bueno, esperen, hablen de a una. A ver, Clara. Clara, yo soy de Gualeguaychú, Entre Ríos, y soy egresada de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Bien, de Entre Ríos, un gusto tenerte. En Entre Ríos son muy seguidores de la Facultad de Rosario de la carrera del notariado. Mucha gente de Entre Ríos. Gualeguaychú, Nogoyá, Victoria, Gualeguay, Paraná. Permanente, permanente. Me alegro. Ustedes tienen una ley registral provincial muy trabajada, en realidad, muy parecida a la ley de provincia de Santa Fe. Sí, tal cual. Un placer. Me alegro de que estés. Gracias. Somos varios de Entre Ríos. A varios. ¿Pero de qué lugares? ¿Del mismo no? Yo soy de Victoria. Victoria, está cerquita entonces. Cerquita, sí. Está Ahora cerquita. estoy acá en Victoria, pero... Sí, Con ganas de venir a Rosario, seguramente, ¿no? Y se te tira un poquito. Sí. Yo, Mucho tiempo estudiando ahí. mi mejor amigo es entrerriano, es de Nogoyá. Estudiamos juntos en la facultad y no se quería ir a sus pagos, hasta que después se dio cuenta que era mejor volver a sus pagos que quedarse en Rosario. Claro. Pero sí, tira mucho, tira. ¿Quién más? ¿Quién más es de Entre Ríos? Yo, doctor, soy de Entre Ríos, pero ejerzo acá en Rosario. Soy de una ciudad que se llama San Salvador, ahí entre Concordia y Villaguay. Ah, mirá vos, che. Te quedaste acá. Me encariñé, me quedé acá. Me gusta Rosario. Tengo trabajo con colegas allá, conozco mucha gente de Entre Ríos. Es lindo para volver, pero todavía no. Me alegro de que estés. Gracias, doctor. Perdón, yo soy de Gualeguay, profesor. Gualeguay. Estoy en Rosario todavía. Por ahora en Rosario. Pero estás trabajando en Rosario. Sí, pero estoy recibida del 2019, así que recién estoy empezando. No es definitivo quedarme acá, pero bueno, por ahora hace 14 años que estoy en Rosario. Ah, bueno. Y ya casi por adopción. Casi he vivido más años acá que en Entre Ríos. Sí. Bueno, me alegro que estés. Buenas tardes, doctor. Yo también soy de Victoria, Entre Ríos. Y vos tenés más acento todavía. Pasa que ya me volví hace unos años. Claro. En su momento lo disimulaba, pero ahora ya no. No, si tenés el típico acento, viste, de los entrerrianos. El cantito. Sí, el cantito. Bueno, me alegro de que estés, Nicolás. Gracias, Bien. un gusto. Soy de Diamante, Entre Ríos. Diamante. ¿Quién habló? A ver. Acá, Águeda. Diamante. Hace muchos años conocí, bueno, ahora ya no sé si vivirá este hombre, era el jefe de registro de Diamante. Muy buena gente hay ahí.
Bueno, Así que, gracias. bueno, me alegro de que estés. Que hay no digo que sea mayoría, pero son bastantes ustedes los entrerrianos en este curso. Sí, habemos varios. Bueno, me alegro que estés, María. ¿Y de otra provincia que no sea Entre Ríos? Hola. Córdoba. Hola, ¿qué tal, Mariela. profesor? Yo soy de provincia de Buenos Aires, de San Nicolás, 70 kilómetros de Rosario. Soy egresada de la UBA. Y nada, bueno, acá estamos empezando este nuevo proyecto. Bien. Bueno, el registro más grande del país, el registro de la provincia de Buenos Aires con sede en La Plata. Sí. Y tenés delegaciones. ¿Hay una delegación de San Nicolás? Sí. Ah, bien. Bueno, junto con... Ahora, hace poco. Les comento, junto con el registro de Córdoba, el registro de Buenos Aires tiene lo que se denomina el web service, que es la posibilidad tecnológica de recepcionar los documentos judiciales a través de lo que es la BESA virtual. Son las dos provincias, Córdoba y Buenos Aires, no Capital Federal, sino el registro de Buenos Aires, el que tiene en este momento habilitada esa forma de recepcionar los oficios que provienen del Poder Judicial. Tucumán tiene algo parecido, pero únicamente para los oficios que arriban de su propia provincia, no de otras provincias. Así que bueno, me alegro de que estés participando de este curso, Mariela. Bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿O los demás son todos Rosario? Buenas tardes, doctor. Hola. Hola. Janina, yo soy de acá, de esta provincia, pero de Sunchales. Estoy haciendo la modalidad a distancia, cursando ahora, y estudié en Santa Fe, en la Católica de Santa Fe. Ah, mirá. Así que me recibí ahí. Pero Sunchales, ¿a cuántos kilómetros está de acá? Y más o menos 3 horas y media. Bastante, O sea, bien. serán 300 kilómetros, le calculo, sí. A mí me va 3 horas y media hora la entrada, porque bueno, soy media verde para la ciudad, pero bueno, la verdad que, digamos, aprovechando un poco en este tiempo de pandemia, esta posibilidad que se da, porque normalmente a nosotros se nos hace difícil poder acceder a los cursos de este tipo que se dan en Santa Fe o en Rosario, que generalmente, qué sé yo, son muy buenos, son muy apetecibles, pero la distancia siempre dificulta por el tiempo que eso lleva y por a veces el costo, depende. Calculá que si vos me decís 3 horas, vos tenés que calcular que tenés que descansar primero para poder manejar 3 horas, tenés que llegar, no tenés que estar tan agotada para poder estar todo un día, y después para poder volver tenés que descansar primero, con lo cual, Tal cual. Es importante el desgaste. Por eso yo digo que este tema de la virtualidad debe seguir estando y debe haber algún tipo de compatibilización cuando volvamos a la presencialidad. Es decir, ¿a qué me refiero? A que las facultades deberían tener preparado, quizás a lo mejor, que la clase que se está impartiendo en forma presencial en la facultad en algún momento pueda ser escuchada de esta manera también por aquellas personas que están a tanta cantidad de kilómetros. Es decir, ahí habrá que ver la cantidad de kilómetros para ser un poco equitativo, ¿no es cierto? Buenas tardes, doctor. Hola, Sara, Hola. ¿cómo te va? Yo soy de la provincia de Santa Fe, pero soy de la localidad de San José de la Esquina. De Santa Fe, uy, se van a poner celosos los santafesinos cuando se enteren que vos estás acá, entonces. No, soy de la localidad de San José de la Esquina. Sí. A 100 kilómetros al sur.
de Rosario. Ah, está. No, en la provincia, está bien. Yo De la pensé que provincia, estaba- pero de San José de la Esquina. Está bien, sí. Ahí he conocido hace muchos años escribanos, no sé quién está ahora en realidad, pero los conozco calculá que estamos dando la carrera de notariado hace 25 años, dijimos, más o menos. Claro, O sea, claro. todos los que a lo mejor ustedes conocen ahora pasaron por la facultad, o por esta, o por la católica. Claro. Pero Sí, hace 25 años atrás estaba el escribano Néstor Bollino, que después falleció. Bueno, Lo él conocí. falleció y su registro actualmente lo tiene un escribano de Arteaga, Vidoret, de apellido. Sí, lo conozco. Arteaga es un pueblito Sí. vecino al norte. Sí, los conozco. Sí. Bueno, me alegro que puedan hacer esto en realidad, ¿no es cierto? Así Sí. que me alegro que estés, Sara. Gracias. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Yo soy ¿Quién de está Colón, hablando? Juan Martín. Hola, Juan Manuel. Juan Martín. Martín, soy yo. ¿Cómo Cerquita andás? de Pergamino. Todo Otro bien. de Pergamino, bien. No, Para no dejarla sola. Está bien. Creo que se me escucha medio cortado. Soy de ahí de Colón, queda cerquita de Pergamino. Yo tenía un amigo, compañero de facultad, que no me acuerdo el apellido, era de Colón. Era de Colón y se recibió, nos recibimos, después de unos cuantos años, porque no lo hice en 6 años la carrera, obviamente, y volvió a sus pagos allá en Colón. No lo volví a ver. Ujú. Bueno, me alegro que estés entonces, che. Muchas gracias. Yo soy de San Jorge. Donde se corren las carreras de auto. Sí, tenemos autódromo, Claro. tal cual. ¿Por qué me suena tu apellido? ¿Tenés parientes en Rosario? Sí, tengo parientes en Rosario. Yo Abogada. soy en realidad nacida en Rosario y me vine a vivir a San Jorge a los 13 años, pero mi familia es toda de médicos. Es otra rama completamente distinta. Hay una Pero- chica abogada, creo, acá en Rosario. ¿Puede ser no alguna? No pariente directa mía, seguro. No, porque mi rama son todos médicos, mis familiares directos, digamos. Y vos sos la oveja negra. Y yo, viste, ya me cansé de escucharlos quejarse de las obras sociales. Se puede tener problema que después en esta rama tenés para quejarte de muchas otras cosas, te digo. Así que por lo menos va a compatibilizar bastante. Sí. Bueno, un gusto. Igualmente, Nadia. De Venado Tuerto. Venado. Sí, Venado hola Tuerto. Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Yo tenía un amigo que falleció joven en realidad, que tenía ese apellido que tenés vos, Daniel. Creo que fue concejal acá en Rosario, así que a lo mejor viste esos parentescos lejanos que uno no sabe que existen. Puede ser. Ahí en Rosario hay un doctor Cosa que es veterinario, pero se escribe distinto el apellido. Que Sí. Bueno, Venado tenés una delegación del registro en Venado. Claro. He ido a Venado bastantes veces, he viajado a Venado, y cuando hace muchos años se creó la delegación en Venado, fue cuando tomé conciencia de lo que significaba para los escribanos tener que trasladarse 164 ahí, ¿no? Sí, más o menos, 160 kilómetros. Bueno, trasladarse 160 kilómetros hasta el registro de Rosario para saber si el certificado salió y cómo había salido. Ahí en realidad yo tomé conciencia, calculen, mira, yo le voy a contar un poco en 2 minutos un poco el tema. Yo estoy vinculado al ámbito registral desde los 21 años. Había terminado de rendir reales, que fue una materia que no apasionaba mucho a la gente,
pero a mí me apasionó porque siempre me gustó, y cuando empecé a ver justamente lo que era el andar en los derechos reales a través del derecho registral, empecé a encariñarme aún más. Así que yo a partir de los 21 años empecé a masticar todo el ambiente de lo que es el derecho registral, siendo todavía estudiante en realidad. Hice toda, digamos, la carrera, podemos decir, administrativa, ejerciendo en paralelo la profesión una vez que me recibí, hasta que en el 2011 me designan a cargo del registro, que no era un objetivo en realidad perseguido por mí. A mí me gusta mucho la profesión de abogado. Muchos me dicen, ¿cómo puede ser que vos, estando tan vinculado al notariado, no hayas sido escribano? Y le digo, no, pero a mí me gusta la profesión de abogado. O sea, el litigio, el conflicto, el problema, la discusión, las soluciones, los acuerdos. Y bueno, la cuestión es que a partir de 2011 me hice cargo del registro. Y bueno, fue un accidente porque en realidad no era algo pensado. Sí, el tema de la docencia. Sí, el tema de la docencia, el tema de estar permanentemente en contacto con colegas, con alumnos, eso sí realmente siempre me apasionó. La función pública era una cosa que no la tenía prevista. Yo siempre dije, voy a entrar un tiempo al registro y después me voy. Y como es la vida, uno se va dejando y como estaba cómodo dentro de todo, seguí. Ahora en realidad ya me estoy yendo. Y la verdad que me da pena, me aterra. Miren, tengo una diplomatura ahora el viernes que se está publicitando en Mendoza, la Facultad de Mendoza. Se denomina, creo que Real Estate, Sistema Jurídico de Bienes Raíces. Ya hemos estado participando y ahora el viernes tenemos que volver a participar, comienza otro curso, digamos, y uno ve un poco el avance que han tenido los registros, algunos registros nada más, pero a su vez uno cuando se conecta con otros registros de otros países, uno ve el avance tecnológico que han tenido esos países. Entonces, realmente este tema de la pandemia nos encontró, yo creo que fue en todo ámbito, pero fundamentalmente en el ámbito de los registros, nos encontró con mucho atraso tecnológico que podría haberse evitado. Lo que pasa es que lamentablemente, ustedes saben muy bien, siempre la actividad técnica tiene y debe ser acompañada por lo que es la política y porque son los proyectos que deberían ser a muy largo plazo y no proyectos cortos de 4 años donde sabemos que proyectos tecnológicos tan importantes que producen una modificación tan trascendente no basta 4 años. Tienen que ser proyectos a 10, a 15 y a 20 años. Entonces, es decir, yo creo que a lo mejor podré estar este año con suerte y ya después dejo la función pública, pero me da pena porque podríamos estar a lo mejor hablando en otros términos. Y ustedes van a ver que a medida que nosotros vayamos transitando estos temas, van a ver cómo podría haberse resuelto muchas situaciones de otra manera. Es decir, yo creo que este tema que les di el ejemplo antes, cuando les comenté lo del registro de la provincia de Buenos Aires y lo de Córdoba, podría estar en todo el país, tranquilamente en todo el país. Es decir, hay una red que se llama Red Interamericana Catastro Registro, que está financiada por la OEA, la Organización de Estados Americanos, y por el Banco Mundial. Yo he tenido oportunidad de participar en 2
oportunidades. Estuve en Colombia una vez y después acá en Capital Federal. Y ustedes ven el avance tecnológico que ha tenido, por ejemplo, Colombia, Costa Rica, con apoyaturas muchas veces Panamá. Está bien, se mueven otros intereses, se mueven otros objetivos, pero siempre hay un acompañamiento porque siempre es conveniente para el Estado que todo esté ordenado. Digo para el Estado, no dije la sociedad todavía. Sin embargo, es la sociedad en su conjunto la que se beneficia. Porque en esta materia, y que no vamos a cansar de hablar de la seguridad jurídica, hay situaciones que lo que menos se plantean son situaciones de seguridad jurídica. Sin embargo, hay que decirlo y hay que intentar, de alguna manera, seguir pugnando por eso. Yo les voy a pasar después a Cecilia para que les haga llegar a ustedes, porque entre las actividades que yo tengo, yo estoy a cargo del Instituto de Derecho Registral del Colegio de Abogados hace más de 20 años. Y en este último año, el 2020, y ahora en lo que va en el 2021, estamos realizando reuniones virtuales donde exponemos sobre temas vinculados a lo registral y que no son solamente disertantes de la provincia de Santa Fe. O sea, traemos gente de afuera, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Tucumán, la última fue la subdirectora del registro de Tucumán. Ahora el 29 creo que jueves 29 de abril, va a disertar la directora del registro de Chaco. Todos temas interesantes que seguramente a ustedes les va a interesar y van a poder participar inclusive, ¿no es cierto? Porque el objetivo es la mayor participación de provincia de Buenos Aires. Así que bueno, me alegro de que estés, Darío. Vamos a comenzar, Vamos a comenzar y vamos a dar lo que podamos en el tiempo que tenemos y después retomaremos ya con fuerza la semana que viene. Podemos decir primero que, y recordando a un registralista español, Hernández Gil, que nos dice que la publicidad se concreta en un procedimiento constituido por una serie de actos, cada uno de los cuales tiene una forma común o especial. Y ese procedimiento, el de la publicidad, es autónomo respecto de los actos que por medio de él se hacen públicos. Es decir, lo que está planteando concretamente es que la publicidad registral plantea toda una situación de procedimiento para llegar a que se produzca, pero que es independiente justamente de la creación y del procedimiento que lleva la constitución de ese derecho que a través de la publicidad registral se pone en conocimiento de los terceros. López de Zavalía, un registralista tucumano ya fallecido, nos decía que la registración es una declaración señalativa, con una forma y contenidos propios, diferentes de la forma y contenido del acto señalado. Es decir, algo parecido en esta definición a lo que antes dijimos. Declaración. En realidad, lo que hace la publicidad es poner en conocimiento de los terceros lo que acceden a los registros. Es decir, los documentos portadores de derechos reales o no. Pueden ser derechos personales, porque lo que se dice generalmente es que
los registros, ¿no es cierto?, publicitan derechos reales. Pero si ustedes se fijan, la misma ley registral, que es la ley 17.801, expresamente plantea en el artículo 2 no solamente la publicidad de documentos que sean portadores de derechos reales, actos de constitución, modificación o transmisión de derechos reales, sino además de medidas cautelares. Y luego dice en su inciso C, del artículo 2, hace referencia a todos aquellos documentos que estuvieran ya designados o mencionados en leyes nacionales o provinciales. Y ahí entra a jugar justamente las leyes provinciales y entre ellas la ley santafesina, que es la que nosotros vamos a tratar. ¿Qué requiere la publicidad registral? Como premisa, digamos, más inmediata. Requiere interés previo, es decir, para poder acceder, requiere interés previo, y ese interés debe ser legítimo. Esto lo establece la ley registral, pero también las leyes provinciales han planteado una suerte de presunción de interés legítimo. Presunción de interés legítimo que van a tener determinadas profesiones. Después vamos a hablar un poco sobre ese tema, qué ha sucedido, si son todas las profesiones que ahora se presumen que tienen interés legítimo. Pero hay algo que siempre ustedes tienen que tener en cuenta. El interés legítimo está en función, por supuesto, el titular de su inmueble, hay presunción de interés legítimo, obviamente, pero hablemos de un tercero. Profesiones, organismos, pero siempre en función de la profesión de que se trate. Es decir, tiene que estar vinculado. A pesar de que los registros ahora se manejan, en general, se manejan con formularios prearmados que uno tiene que llenar, pero hay siempre un contralor, antes del contralor personal en el registro, ahora es el contralor por parte del mismo colegio, para poder acceder. Otro de los elementos es la rogación. Ustedes van a escuchar más de una oportunidad hablar de rogación. Rogar. Este es un término que proviene de la ley hipotecaria española. Ruego al registrador que practique esa inscripción. Es una solicitud, es una petición, ¿ok? Es decir, pero bueno, se ha planteado ese término, ha subsistido ese término, y ahora ustedes ven en los registros que se habla de solicitud de registración. Acá en Santa Fe se habla de los formularios, porque ya se habla de los formularios. O sea, dejamos los profesionales de escribir, transmitir nuestra inquietud en un papel, sino que ahora llenamos formularios. Eso es la realidad. Pero bueno, nos fue llevando todo el tema, yo diría, no solamente tecnológico, ahora devengo con el tema tecnológico, pero ya era antes, el tema de los formularios. Era un poco mejor para que los manejaran los registros, cuáles eran los elementos que realmente tenían que acceder para que el registrador no tenga que realizar toda la lectura de todo el documento, que en realidad uno de los principios registrales que se plantean, que hacen justamente a la función esencial de los registradores, es la calificación registral. Y mal puede calificar un documento si no realiza la lectura del documento. Con lo cual, el tema de los formularios tiene que ver más en cuanto a la consignación directa o a la interconexión que pueda haber entre los organismos, por ejemplo, entre el registro y el catastro. En los últimos tiempos se dice que
el principio de determinación, que es la precisión del objeto del derecho real, que es el inmueble, quien lo determina es el catastro. Entonces, tomo de la base de catastro el elemento objeto y luego sigo adelante en cuanto a lo que sería la registración. Ahí está la interconexión que puede haber entre los distintos actores, llamémosle así, no tanto operadores jurídicos, pero sí actores dentro de lo que sería la registración y la publicidad, fundamentalmente en materia inmobiliaria, ¿no es cierto? Porque esta interconexión no la vemos únicamente en materia inmobiliaria, la vemos en muchas situaciones, ¿no es cierto? Pero porque también entra a jugar, por ejemplo, el organismo como el AFIP, como el Registro Nacional de las Personas, es decir, en cuanto a la validación de los distintos datos que son necesarios para establecer realmente que el documento que yo estoy confeccionando intervengan los verdaderos actores con los datos precisos. ¿Cómo se cumple esta publicidad? Bueno, esta publicidad se puede cumplir material o formalmente. Bueno, material es cuando, o sea, todo esto que yo le estoy indicando, yo siempre trato de hacerles en las primeras clases un paneo de lo que es la materia. Cosa de que si ustedes en algún momento no asisten a alguna clase puntual, ya tienen la idea de que ese tema en algún momento se trató y algo se dijo. Entonces, hablamos ahora de la forma en poner en conocimiento de los terceros los asientos del registro. Se habla de publicidad material y publicidad formal. La publicidad material se produce, se efectiviza, se materializa cuando accede el documento al registro. Mientras que la publicidad formal es todo este andamiaje que ha creado la ley para poner en conocimiento de los terceros lo que se encuentra registrado. Entonces, podrá ser a través de la información, producirse a través de copias, a través de acceso directo, como en una época sucedía, a través de la vía informática, a través de los informes y a través de lo que se plantea como el instrumento de protección más importante que nos brinda la ley registral nacional, que es el certificado registral. Ustedes habrán escuchado muchas veces el tema del bloqueo, el tema de la reserva de prioridad para el otorgamiento de los documentos notariales, inclusive también para el otorgamiento de los documentos judiciales y administrativos. Pero eso es un tema que lo vamos a ir, ¿no es cierto?, trabajando en profundidad, y ustedes van a ver cómo juegan en todo este tema de protección, si yo cumplo debidamente con todos los pasos, cómo juegan los distintos plazos, y si yo cumplo con esos plazos, tengo la protección. Y si no cumplo, bueno, estoy a la deriva y puede ser que alguien llegue antes que yo a impactar en el registro. Cuando hablamos de publicidad, no solamente hablamos de lo que hemos mencionado hasta ahora. El título, es decir, el título que es el testimonio, ¿no es cierto?, que otorga el notario al cliente, por ejemplo, al comprador. Usted adquiere un inmueble, el testimonio que le entrega al comprador, por ejemplo, es publicidad. Es publicidad. Como también es publicidad las notas marginales que puede tener ese título. Se habla de publicidad cartular. Ustedes han escuchado nombrar, seguramente, quien está en provincia de Buenos Aires, ha escuchado nombrar a Marcelo Urbaneja. Marcelo, también un muy amigo, ha impartido
conferencias que las pueden encontrar en YouTube, creo que la última fue en YouTube, sobre el tema de la publicidad cartular. O sea, el título es suficiente publicidad, porque el título, ¿no es cierto?, como título ya, a partir de que se le entrega al cliente, empieza a circular, pero no solamente desde que se le entrega al cliente, sino que empieza a circular con el asiento registral de inscripción que le ha impactado el registro cuando ese testimonio ingresó. Ustedes recuerden esto, cuando, esto lo van a ver seguramente en la materia que trata específicamente lo notarial, pero el escribano, cuando ustedes participan, mejor dicho, de una escritura pública, son compradores, son vendedores, ustedes lo que firman es la escritura matriz. ¿Está? Es decir, en ese momento que se produce la firma, a ustedes les entregan una copia simple de esa escritura matriz. El escribano lo que hace es expedir un primer testimonio. Ese testimonio lo expide y lo presenta al registro. Ese primer testimonio está acompañado, el documento en sí, por una última hoja, que es una hoja de protocolo, por supuesto, que la proporciona el Colegio de Escribanos, que tiene hilos de seguridad y determinadas protecciones, que es el folio de seguridad notarial. Ese es el folio de seguridad notarial. Esa relación entre el número que tiene ese folio de seguridad, que se debe dejar constancia en la última hoja del testimonio, hace justamente a la autenticación del mismo. Entonces, ese es el testimonio que ingresa al registro y ese es el testimonio que el registro asienta la inscripción y se la devuelve al escribano. Y ustedes, en un momento determinado, lo llaman al cliente y se lo entregan. Eso es publicidad. ¿Que puede producirse situaciones de inexactitudes? Pregunto. Sí, dale. Pregunto. O sea, nosotros firmamos la escritura matriz, eso está claro. Cuando materialmente el registro manda, la escribanía manda el registro, esa última hoja, que es la que tiene las firmas, más el primer testimonio, más el folio de autenticidad. No, el primer testimonio es la copia. Es la matriz. Es la matriz, pero no envía la matriz, porque la matriz está hecha en hoja de protocolo. Claro. Envía una copia de la matriz con el folio de seguridad. Bien. ¿Y el concuerda el folio de seguridad? Bueno, lo que pasa que el ámbito... ¿Quién habló recién? Yo. Victoria. Hola, Victoria. Sí, le llamamos el concuerda, pero si vos te fijás, la palabra concuerda también la podés encontrar dentro del cuerpo de la escritura, en la redacción. En realidad el concuerda es el folio de seguridad, el folio de seguridad notarial. Como en una época en la provincia de Santa Fe, no sé si en toda la provincia, pero por lo menos en algunas circunscripciones, existieron los folios de seguridad judicial. Parece mentira, escuchen esto. Existió el folio de seguridad judicial hasta que se terminaron de imprimir y entonces no se utilizó más el folio de seguridad judicial. Eran los folios de seguridad que tenían los jueces y que cuando el abogado les presentaba el oficio a la firma, ellos al oficio le adicionaban, lo mismo que pasa en el ámbito notarial, le adicionaban ese folio de seguridad. Eso también se vio y se dio en el ámbito del Poder Judicial. Pero sí, lo que vos decías, Nadia, es la copia del protocolo con
el folio de seguridad, que es el concuerda, como decían ustedes. ¿Y ese folio, doctor, lo provee el Colegio de Escribanos? Sí, el folio de... Sí. Les digo más, cuando se produce una pérdida, por ejemplo, bueno, ahora no sería nada raro, van en el auto, lo compraron a los folios de seguridad, compraron 10 folios de seguridad, lo dejan adentro del baúl del auto, con seguro, con todo lo que ustedes quieran ponerle, alarma y qué sé yo. Cuando van al auto a buscarlo no está más el maletín. Inmediatamente lo que tienen que hacer es presentar esa denuncia al Colegio de Escribanos, para que el Colegio de Escribanos inmediatamente notifique al registro. Claro, ahí anula los folios y eso es para cualquier tipo, o sea, se toma como un instrumento público eso. Claro. Es tanto para protocolo como para folio de seguridad, para cualquier cosa, la misma operatoria. Es el folio de seguridad, claro. Sí, es el colegio. Ustedes notifican al colegio y el colegio les toma la notificación que le hace y a su vez notifican al registro. ¿Por qué? Porque el registrador lo que tiene que hacer ante el conocimiento, verificar a ver si a partir de ese momento que se notifica puede ingresar porque tienen un número, el folio de seguridad tiene un número determinado, ¿está? Que no se repite, obviamente. Bien. Otra de las formas de poner en conocimiento de los terceros situaciones vinculadas justamente a digamos, el ámbito inmobiliario, pero ¿por qué nosotros decíamos que el testimonio también es publicidad? Porque uno de los artículos de la ley registral, que es el artículo 23, dice que el escribano, cuando autoriza un acto de constitución, modificación o transmisión de derechos reales, tiene que cumplir con dos obligaciones. Una es tener la información, llamémosle así, que son los certificados registrales, a la vista con la situación jurídica del inmueble y de las personas. Pero también tiene que tener ante sí el antecedente, el título antecedente. Por eso decimos que es publicidad. El título antecedente es justamente la acreditación de que quien está invocando ser el propietario, bueno, tendrá que constatarse, pero se trata del título de propiedad que le sirve para invocar la propiedad que tiene. ¿Ok? Bien. Además, otra de las publicidades, digamos, es la que se plantean a través de los planos. La letra menuda de los planos, que muchas veces tienen que ver con lo que es la unidad económica. Es decir, hay pequeñas letritas que ustedes ven en los planos que dice que el lote 1 no puede venderse independientemente, sino que tiene que transferirse al colindante tal. ¿Se entiende? Entonces, son restricciones que en realidad tienen un carácter administrativo, pero son las restricciones al dominio. Entonces, eso también es publicidad en el sentido de que el escribano, cuando realice la escritura de constitución, modificación o transmisión de derechos reales, tiene que tener en cuenta. Ustedes van a tener, creo que 2 clases, con un, no sé si les comentó Cecilia, con un ingeniero, geógrafo, que les va a explicar cómo tienen que leer los planos. Y fundamentalmente el tema de los planos, no solamente el plano de mensura, sino también el plano de propiedad horizontal, el plano ahora con características particulares de los conjuntos inmobiliarios, se habla de propiedad horizontal especial, ¿cierto? Inclusive el tema de los nuevos derechos reales, hablar, por ejemplo, del derecho de superficie, que en algunas comarcas, como dice
un amigo de Capital Federal, Raúl Navas, dice, habla de las comarcas, por no decir las provincias, ¿no es cierto?, los barrios, hace referencia a determinadas exigencias que puede haber en registros determinados y exigencias que puede no haber en otros. En algunos registros, por ejemplo, cuando se trata del derecho de superficie, ustedes saben que antes, ya hace algunos años, regía la ley de superficie forestal, que se utilizó muy poco, estaba vinculada con la ley de financiación de bosques cultivados, en algunas provincias nada más, en otras nada. Ahora aparece el derecho de superficie referido a la edificación. Es decir, se habla del ius edificandi, es decir, el derecho a edificar, que es lo que se está vendiendo, es el famoso cubo de aire, que antes nosotros el cubo de aire lo veíamos únicamente cuando hablábamos de la prehorizontalidad, pero ahora ya hablamos de un derecho real. Y después la propiedad superficial, que es cuando está ya construido ese inmueble y puede haber un propietario diferente al dueño del terreno. Bueno, en algunas provincias se exige plano, plano inscripto, aprobado e inscripto, y en otras provincias se exige plano sin inscribir, y en otras provincias se exige croquis. Bueno, eso depende de las exigencias catastrales de cada provincia, porque todavía también el catastro, nosotros no tenemos un catastro a nivel nacional como sucede en Uruguay. En Uruguay está el registro nacional de catastro. Acá tenemos una ley nacional, pero tenemos legislaciones provinciales y están justamente legisladas y tratadas por cada una de las provincias. Entonces hay situaciones que por ahí tenemos que por lo menos saberlas. Yo no digo que esto va a ser materia de examen, ni mucho menos, pero es conveniente por ahí saberlas porque el andar, digamos, en la profesión después les van a alertar de algunas cosas que pueden conocer y otras que a lo mejor pueden transitar. Así que el tema de los planos es fundamental. Por ejemplo, ahora en la ley, las últimas reglamentaciones, acá en la provincia de Santa Fe, los agrimensores en los planos tienen que dejar constancia no solamente de las situaciones de derechos que ellos puedan contemplar en los títulos, sino también en las situaciones de hecho. O sea que si hay una posesión, si hay una restricción determinada, ellos tienen que volcarla en los planos. Y eso es interesante porque a ustedes como escribanos el día de mañana, como abogados si están estudiando el tema, los van a alertar quizás sobre una situación que no surge del título, pero que sí surge del lugar y del inmueble en la situación real. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Doctor, sí, usted hablaba de que el escribano tiene que tener el título antecedente a la vista cuando hace la escritura. Y en los casos en que la persona perdió el título, dice yo no tengo la escritura, ¿el escribano puede hacerla solamente con el informe, pidiendo el informe al registro o con la copia de la ficha dominial? Tiene que pedir un segundo testimonio. A ver. Copia de protocolo. Espera, déjame. Sí, pero hay algo que hay que aclarar antes. Sí, está bien, Nadia. Está bien lo que dijiste. Pero, ¿qué pasa si esa escritura, porque hay una reglamentación, no sé si rige en todo el país, pero por ejemplo en la provincia de Santa Fe, el escribano que autoriza una escritura tiene que conservarla 2 años en su escribanía. Entonces, lo que yo aclararía, está bien lo que vos dijiste, está bien lo que vos dijiste. Lo que yo aclararía sería, si el segundo testimonio lo solicitan antes, ¿no es cierto?, de los 2 años de otorgar la escritura, quien lo tiene que expedir es el escribano que autorizó la escritura.
En cambio, si transcurrieron más de 2 años, y una vez a ver, ¿por qué transcurrió más de 2 años? Porque a los 2 años tiene que remitirla al protocolo, lo tiene que remitir al archivo de protocolo del Colegio de Escribanos. Hay algunos escribanos que se demoran un poco más, obviamente, pero bueno, en principio a los 2 años lo tienen que remitir. Y doctor, ¿es obligatorio ingresar el título antecedente junto con la escritura que se pretende inscribir? No, espera. Déjame que te termine de responder la primera pregunta. Perdón. No, ahora te respondo. En el archivo lo guardan al protocolo. Vos, para poder cumplir con esa obligación de la ley, que sos el escribano que ahora va a actuar, tenés que pedir al archivo un segundo testimonio. ¿Quién te lo pide? El archivo de protocolo del Colegio de Escribanos. Con ese segundo testimonio, que te lo piden de la misma manera que si hubieras, que lo que les pidió en el momento que les pidió el escribano que hizo la escritura, porque tenés la copia del protocolo más el folio de seguridad, tenés que ingresarlo al registro, solicitándole la repetición de la nota de inscripción, solicitándole al registro que deje constancia en ese testimonio, que es el segundo, de la inscripción que le habían otorgado al primer testimonio. Y el registro lo que tiene que hacer es confeccionar un asiento en la matrícula donde deja constancia de esa situación. ¿Por qué? Porque si eso no sucediera, estarían o podrían circular los 2 testimonios. ¿Qué pasa si vos, pensando que lo perdiste, te lo robaron y no te diste cuenta? Entonces, plantéense el tema de la sustitución de persona. Podría estar circulando 2 testimonios. Ustedes me preguntarán, bueno, pero está bien, el registro dejó constancia. ¿Y qué sucede después? Bueno, cuando el escribano, vos, Janina, que sos la escribana que va a otorgar la escritura ahora, pide el informe al registro, el registro te va a informar no solamente el estado jurídico del inmueble y de las personas, sino además que se expidió un segundo testimonio y que se asentó un segundo testimonio. Entonces, automáticamente el primer testimonio no lo van a poder utilizar. ¿Ok? Ahora, bien, me preguntaste otra cosa después. Sí, si era obligatorio para el escribano ingresar al registro el título antecedente, o ya sea el segundo testimonio o el primero, junto con la escritura que se pretende registrar. No. Una vez que vos inscribiste, vos te manejás con el testimonio ese, con los certificados registrales, con el certificado catastral, que también es importante solicitar, y autorizás la escritura e ingresás vos la escritura con la solicitud de registración. Por supuesto que en el cuerpo de la escritura vos vas a dejar constancia cómo fueron expedidos los certificados. No es necesario que ingrese los certificados. Mira, este es un tema que se discutió muchísimo. Muchos registros todavía siguen pidiendo que se presenten los certificados registrales, pero hay una cosa que hay que tener en clara. La ley registral, en el artículo 23, establece que el escribano tiene que dejar constancia en la escritura que otorgue de el número, la fecha y las demás constancias o circunstancias que surjan del certificado. En ningún momento establece la ley que tiene que acompañarse el testimonio de escritura más los certificados registrales. Es decir, eso es labor, la consignación en la escritura, por supuesto, es labor del escribano, y es labor del registrador el controlar que efectivamente eso se haya cumplido. Ahora, un ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes como escribano
consignaron el número, la fecha y las demás constancias, ingresan el testimonio con la solicitud y resulta que en la matrícula no se encuentra asentado el certificado. Bueno, pueden ser varias cosas. Puede ser un error del registro cuando expidió el certificado. Puede ser un error de ustedes, que a lo mejor pensaron que ese certificado había sido asentado y no se asentó. Porque el problema que puede suceder es este. En la confección de los formularios que se han venido realizando, todos los certificados registrales salen firmados, pero con distintos rubros. Entonces, ustedes lo que tienen que prestar mucha atención es si el rubro que le consignan es el rubro que dice que está habilitado, que está, digamos, conformado el certificado, que no tiene ningún problema el bien ni las personas, y no que fue rechazado. Porque todos los certificados que ustedes presentaron salen firmados por el registro. ¿Ok? Bueno. Profe, una pregunta. Si se pidieron varios certificados porque se fueron venciendo, ¿en el testimonio se tiene que dejar constancia de todos o solamente el último? No, vos tenés que dejar constancia con el que otorgaste. El que autorizá la escritura. Exacto. Bien. Exacto. Y te digo más, no hay a ver, el efecto del certificado es plantear una protección, un escudo temporal. ¿Ok? Entonces, si yo quiero proteger el inmueble indefinidamente, el hecho de que yo vaya pidiendo certificado no me va a permitir la protección indefinidamente. Porque no, yo me refiero cuando por ahí se piden y se vencen. Claro. No, pero suponete que no se venzan. Suponete que vos pidas un certificado y a los 13 días pidas otro. Vos decís, voy haciendo la sucesividad. Pero en realidad, la medida cuando entró, si no la protege el primero, porque ya entró después, ¿no es cierto? La puede o no proteger el segundo. Pero no hay una permisión, porque si no, de lo contrario, ahí sí estaría atentando contra la seguridad jurídica. Porque también el tercero acreedor, el tercero interesado, tiene que ser protegido. Pero sí, tenés que utilizar, en la pregunta que vos me hiciste, Victoria, tenés que utilizar, consignar el último, digamos. El último. Bien. Gracias. Entonces, hablamos de los registros. Los registros justamente son los que brindan esta publicidad de la cual estamos hablando, ¿no es cierto? Se ha dado alguna suerte de, ahora les voy a decir de dónde tienen que estudiar, alguna suerte de conceptos, ¿no es cierto? Se dice que el registro es el órgano de actuación de la publicidad registral y constituye un instrumento necesario para la representación documental, representación documental de las relaciones jurídicos inmobiliarias. En realidad el registro es un medio técnico, destinado a cubrir las necesidades, ¿no es cierto?, del tráfico dentro de la sociedad. Y pertenece a la administración pública, es un organismo de la administración pública. Independientemente que exista acuerdos de colaboración, como yo diría en la mayoría de los registros del país, existen acuerdos entre los gobiernos provinciales y los colegios de escribanos. Entonces, donde los colegios de escribanos, se ha creado lo que se denomina la ley convenio, la provincia de Santa Fe hace muchos años que rige, año 82, donde existe una colaboración a los registros. Pero el organismo de Contralor es el registro y es independiente el Contralor del acuerdo. Porque ustedes lo que van a ver en las provincias donde los registros han participado de este acuerdo, van a encontrar que hay
otra tasa aparte de la tasa provincial, que es la tasa registral, se denomina así. Bueno, decimos entonces que este tema de lo que es el derecho registral, hablamos del derecho registral, ¿no es cierto? En realidad la denominación fue planteada hace muchos años por un instituto de la Universidad Notaria Argentina, que es el Instituto de Investigación. La UNA es una universidad, es una fundación en realidad, que tiene su sede en La Plata, pero también tiene su sede principal, digamos, está en La Plata, y nuclea fundamentalmente toda carrera de posgrado, vinculadas a el ámbito notarial. Por ejemplo, lo que es las maestrías en derecho notarial o en derecho registral, la diplomatura, ustedes van a ver que lidera en ese aspecto la Universidad Notaria Argentina. Cuando hablamos de los registros inscriptivos en general, decimos que tienen no solamente un objetivo que es brindar publicidad de la situación jurídica de los inmuebles, sino que tiene otros efectos. Cuando hablamos de otros efectos, podemos hablar de lo que es precisamente lo que establece el artículo 2, que lo dice expresamente, hace referencia a oponibilidad a terceros. Siempre decíamos, en aquel momento, cuando estaba vigente el artículo 2505, decíamos que el 2505, en realidad, ahora, después del dictado de la ley 17.801, era el 2505 ampliado, la ley 17.801. O sea, nosotros leer ahora, después del dictado de la ley, el 2505, era como leer la ley 17.801. Por supuesto que se deroga este artículo, ahora vamos a tener otras normas, que después las vamos a ir nombrando, pero que en un principio fue muy impactante todo este tema de el incursionar en el ámbito registral cuando todavía, ¿no es cierto?, teníamos registros, pero no teníamos leyes. Porque van a ver cómo todo este tema avanzó, como pasa siempre, siempre pasa así. Avanzan los hechos y después aparecen las normas. Históricamente ha pasado eso. O sea, la necesidad de la sociedad misma, requiriendo a viva voz que se regule. Y bueno, al final se reguló. Decimos que tiene otros efectos. ¿Cuáles son? Oponer a terceros que no nombramos, anotación preventiva del negocio en gestión, porque lo que hace el certificado registral es anunciar que se está gestando un negocio. O sea, el hecho, más allá de que es un formulario que nosotros como escribanos lo llenamos, lo firmamos y lo presentamos al registro, jurídicamente hablando, ¿no es cierto?, es un instrumento público que produce al tercero el anunciamiento de que se está gestando un negocio. O sea, no solamente es la protección del asiento registral en el estado en que se encuentra, en que ingresó el certificado, sino que además anuncia de que hay un negocio, un acto. Por eso tiene mucho que ver, los principios registrales que después vamos a ver, se relacionan todos, pero el principio que tiene íntima vinculación con esto que yo le estoy comentando es el principio de determinación. Tiene que estar perfectamente determinado el acto para que el tercero sepa qué es el negocio y cuál es el negocio que se está gestando. La retroprioridad, hablábamos de los dos juegos de dos plazos que jugaban, ¿no es cierto?, que están permanentemente presentes, el plazo de cobertura y el plazo que yo tengo para ingresar el documento al registro, entre otras cosas, ¿no es cierto? Se han dado diversos conceptos de derecho registral,
Se dice que es el derecho que regula de modo inmediato y primario el nacimiento, modificación, extinción y eficacia de las relaciones jurídicas, y de modo general la organización y el funcionamiento del registro de la propiedad. Si ustedes se fijan, hay diversas, lo van a encontrar después en los libros que yo les diga, diversas definiciones. Siempre tiene dos partes el derecho a registrar. Por un lado, todo lo vinculado a lo que es digamos, el tratamiento en cuanto a las relaciones jurídicas reales, nacimiento, modificación, extinción, y también la eficacia, es decir, qué consecuencias tiene la registración, ¿no es cierto? Y ahí, por supuesto, tenemos que separar en nuestro derecho lo que es el nacimiento del derecho real y lo que es la oponibilidad de tercero, ¿no es cierto? Y el efecto que tiene en nuestro derecho muy diferente a otros países. Y por otro lado, todo lo vinculado a la organización y al funcionamiento del registro de la propiedad, porque las leyes registrales, ustedes pueden fijarse en las leyes registrales locales, van a ver cómo regula las secciones, cómo regula lo atinente también al procedimiento recursivo cuando hay una discusión respecto a una decisión tomada respecto a una registración de un documento determinado. Entonces, por un lado tenemos una ley de fondo, que es la ley 17.801, que tiene algunas pautas de procedimiento. El mismo Código Civil y Comercial de la Nación tiene normas de procedimiento. A ver, entonces no nos tenemos que asombrar, pero por otro lado tenemos las leyes locales que fundamentalmente lo que plantean es esta situación, ¿no es cierto?, puntual de todo lo que hace a la organización del registro de la propiedad. ¿Cómo era la situación anterior a la ley 17.801? Bueno, esto en realidad es un recordatorio. Ustedes seguramente esto en algún momento, algunos hace muy poco, otros un poco más, lo habrán visto cuando vieron derechos reales, ¿no es cierto? En derechos reales hay una unidad que es publicidad registral. Los registros inmobiliarios fueron criticados, en el país me refiero, ¿no? Fueron criticados y fueron impugnados por inconstitucionales. Hay dos fallos ya bastante antiguos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Jorba y Papa, donde se planteaba la inconstitucionalidad de la actuación de los registros inmobiliarios. Decían, por ejemplo, Bielsa, decía, los registros son una feliz anomalía del régimen institucional argentino. Feliz anomalía, o sea, no estaba dentro de la estructura, digamos, normativa. Salvat los encaraba, en realidad los encaminaba por el poder de policía que tenían las provincias. Entonces, las leyes locales son las que determinaron su creación. Hubo leyes nacionales que intentaron legitimar la actuación de los registros. Por ejemplo, la reciente derogada ley de propiedad horizontal, la ley 13.512, planteó justamente una suerte de legitimación porque hacía referencia a la registración justamente del reglamento de propiedad y administración, así lo llamaba la ley de propiedad horizontal, ¿cierto? La ley de bien de familia, la 1494, también derogada, ahora sustituida por varios artículos del Código Civil, a partir del artículo 244, que hace referencia a la afectación a vivienda, pero no tuvieron en realidad la virtualidad de modificar la estructura vigente. Inclusive en aquel momento la ley 14.005, que era la ley que está vigente, que es la ley de venta de lotes en mensualidades y pagaderos a plazo, no produjo ningún tipo de modificación.
O sea que se siguió hablando de inconstitucionalidad. Hubo varios intentos inclusive de ponencias, por ejemplo, que pretendieron en algún momento instaurar el sistema australiano, el sistema Torrens. Sin ir más lejos, el anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación planteó en la primera presentación la incorporación del sistema nuestro, que es un sistema declarativo, a un sistema constitutivo. Por supuesto, después en la exposición de motivos del proyecto del Código Civil y Comercial, ustedes van a ver que hace referencia a que como consecuencia de los reclamos hechos por los notarios y registradores, bueno, se sigue con el mismo sistema, y fíjense que a diferencia de los proyectos anteriores, por ejemplo el proyecto del 98, que preveía normas registrales específicas, porque lo que hacía el proyecto del 98 era dejar de lado la ley 17.801, la ley registral nacional, e la incorporaba dentro del proyecto de código. Este código no hace referencia más que a algunas normas. Hay unas cuantas normas vinculadas al ámbito registral o que impactan, digamos, dentro del ámbito registral, pero la reglamentación o la estructura, digamos, registral está todavía y sigue siendo regulada por la ley registral nacional, la ley 17.801. ¿Es necesario una modificación? ¿Ha habido proyectos de modificación de la ley registral? Sí. Hubo un proyecto presentado por el Consejo Federal de Registros. Yo durante 4 años lideré el Consejo Federal de Registro de la Propiedad Inmueble en el país. Y dentro de esos 4 años nosotros presentamos un proyecto de reforma, pero bueno, en aquel momento yo diría que se presentó a destiempo porque ya se había dictado el Código Civil y Comercial. Hay determinadas situaciones del Código Civil y Comercial que deberían ser contempladas dentro de la Ley Registral Nacional, y todo este tema, digamos, de las tecnologías de información y comunicación, las TICs, deberían estar previstas en la Ley Registral Nacional, así como también lo que plantea la Ley de Firma Digital, ¿cierto? Y la posibilidad justamente de la sustitución, y estoy volando ya ahora, pero no estoy volando tanto, hay registros que ya lo están planteando, el documento digital notarial. O sea, estamos planteando, porque en España está esto, es decir, el escribano puede redactar sin ningún tipo de problemas en su escribanía, en la escritura pública, y se la envía con la firma digital al registro, y el registro la escribe y le hace la devolución. Entonces, no estamos tan lejos. Eso espero, ¿no? Pero bueno, algunos se ríen, pero qué sé yo, uno siempre tiene la fuerza y el ánimo de que esto tiene que seguir avanzando. En general, yo les diría que todo este tema de la modificación, digamos, de toda la estructura de discusión de inconstitucionalidad, yo diría que se resuelve prácticamente en ese Congreso de Córdoba del año 61, que trae como consecuencia el dictado del artículo 2505. Un artículo que hizo cesar el planteo de inconstitucionalidad, porque lo hizo cesar, discutido porque en realidad la primera parte parecía que se refería a un registro constitutivo, y la segunda parte aclaraba que eran los efectos de la punibilidad. Pero bueno, Vélez no quiso legislar sobre los registros, salvo para el supuesto específico del derecho real de hipoteca. Ese fue el único derecho real que él consideró que tenía que ser regulado
porque se trata del único derecho real que no se ejerce por la posesión. Entonces, necesariamente, quien quería comprar o quien estaba interesado en un inmueble tenía que saber si pesaba algún gravamen sobre ese inmueble. Pero la realidad hizo de que lo desbordara y justamente en el año 68 es cuando se dicta la ley 17.801. Él no estaba convencido con los registros, decía que en ese momento no existían, digamos, personas con capacidad suficiente como para efectuar una calificación seria de los documentos que podían llegar a arribar. Había una desorganización impresionante de los títulos en esa época. Bueno, aún ahora, yo les digo, hay provincias donde el Estado no sabe porque no tienen catastrado realmente todos los inmuebles. Es decir, lo que pasa es que esto era en todo el país. O sea, había desorganización en los títulos porque no coincidían justamente el título con la posesión, ¿no es cierto?, que se estaba ejerciendo. Pero bueno, todo eso fue avanzando. Decían que otro de los temas que planteaba él era decía, los únicos que pueden resolver esto es la justicia. Entonces, que vayan a la justicia si había algún problema. ¿Para qué van a crear los registros? Bueno, la cuestión es que se dicta la ley 17.801, los registros en los hechos ya venían desde hace muchísimos años trabajando. ¿Por qué? Porque la sociedad necesitaba publicitar, o sea, ya no era más como pasa en un pueblo, por ejemplo. ¿De quién es la casa? Y es la casa que está construida al lado de la de Miguel. Bueno, ya sé. Es decir, en un momento determinado la sociedad creció de tal manera donde existía la necesidad de que debía crearse un organismo que nucleara eso. Eso fue lo que hizo que de alguna manera llegara justamente en el año 68 a validarse todo lo que es la estructura registral inmobiliaria en la República Argentina. En la provincia de Santa Fe, también en el mismo año 68, se dicta la ley 6435. Así que bueno, yo les dejaría, me extendí un poquito, pero porque empecé un poco más tarde. Yo sé que es hasta las 7:15, por lo menos lo que me había dicho Cecilia. Les pido disculpas por no haber podido comenzar a tiempo. Nos tomaba unos minutos, yo lo reconozco, para charlar un poco porque me gusta saber quiénes son los que participan y por supuesto además está decirle que así como lo han hecho algunos, todos pueden interactuar conmigo, preguntarme, comentarme, temas que pueden tener que a lo mejor tienen vinculación con el tema que estuvimos tratando o que estamos tratando, lo podemos charlar. Así que, bueno, yo los convoco para que nos veamos. Sí, la bibliografía, me está diciendo Sofía. Hay un libro que es el libro, yo diría que entremezcla la ley nacional con la ley provincial santafesina, que forma parte de lo que es el Código Procesal Civil y Comercial comentado que dirige Jorge Peirano. Es el tomo 4B y que lo escribió Beatriz Massey. Beatriz Massey está conmigo dentro del cursado de Derecho Registral. Nosotros dos somos los que estamos a cargo de Derecho Registral. Hoy tenía la intención de saludarlos, pero tuve una reunión, así que no podía estar. Ese es el libro que en realidad resulta más completo,
porque trata mucho sobre el tema de las disposiciones técnicos registrales, que son las resoluciones que dictan los directores de los registros. Hace referencia a temas catastrales, aparte de registrales. Si no, tienen un libro, ahora te lo digo, Clara, aguantá un segundo, ahora te lo digo. También hay otro libro que es la ley registral 17.801, comentada y concordada de Luis Andorno, pero eso es nada más que la ley nacional, y es un libro que ha servido y sigue sirviendo, le sirve mucho a los jueces, a los abogados, nos sirve mucho, porque tiene mucha doctrina comparada, mucha jurisprudencia comparada. El libro anterior, que recién me pidieron que repita la bibliografía, o que repita el título, es el tomo 4B, de Beatriz Macei, que integra el Código Civil y Procesal comentado que dirige Jorge Peirano. Así que bueno, yo veo que me han escrito 13 chats, pero si quieren decírmelo en vivo, en vez de escribirme, por ahí me es más fácil y no tener que estar leer cada uno de los chats. Así que si hay alguna pregunta que ustedes me quieren hacer ahora, háganmela, no hay ningún problema. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Sí, yo quería preguntar respecto a la modalidad del examen final. Pero recién empezamos. Bueno, te digo, no hay problema. Ustedes preparan un tema, exponen sobre el tema unos minutos, y después nosotros le hacemos preguntas, sobre otros temas de la materia, y algo que va a explicarles puntualmente Beatriz Macei, que es el tema de la matriculación, porque el sistema, yo no llegué todavía a eso, pero el sistema de la Ley Registral Nacional, la 17.801, plantea como sistema de registración el folio real. El folio real se materializa a través de la matriculación. Entonces lo que ustedes van a escuchar hablar en más de una oportunidad es de la matrícula del inmueble. O sea, ese número que va a llevar el inmueble de por vida, salvo que exista una situación de división, de unificación o de modificación del derecho real. Entonces, la matrícula, sobre la matrícula, porque ella le va a exhibir en este sistema que permite compartir pantalla, les va a exhibir una matrícula y ustedes van a ver la confección de los asientos. Sobre la matrícula, nosotros en el examen le hacemos las preguntas que en alguna oportunidad puede ser que ustedes a lo mejor lo hayan mencionado en el tema que están tratando o no, pero las respuestas siempre están en función de los temas dados, pero sobre la matrícula. O sea, ahí está la parte práctica que ella la va a impartir. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Te quedó claro? O sea, primero es el tema que ustedes exponen. Y después la parte práctica es eso que les comento. Pero falta mucho para eso. Falta mucho para eso. Quédense tranquilas. Bueno, listo entonces. Si no hay más preguntas. Perdón, doctor. Sí. ¿Puedo Ceci, hacer una acotación? Ceci. Ahora sí, estoy acá, estaba leyendo las nuevas restricciones, pero ahora que escuché, para ver si tenía que cerrar ya la sala, respecto a la bibliografía, Sí. no sé si vos lo hablaste con Betty, ella suele darles los lugares donde pueden conseguir su libro en fotocopias, por lo menos. Bueno, que los nos había tenemos ahí. ¿Los tenés ahí?
yo los tengo yo en el estudio, pero los tengo en libro. Pero yo el año pasado, pero lo quiero consultar con ella, no sé si vos lo hablaste, con todo este tema de la pandemia, la gente que no viajaba a Rosario y demás, como la ley que ella comenta es la ley del código de la provincia de Santa Fe, si ustedes quieren yo lo consulto a ver si este año va a proceder de la misma manera. A lo mejor tienen los códigos comentados por Peirano, pero si les parece... Se está tildando, Ceci, se tilda un poco. ¿Puede ser que se tilde? Ella, además de la ley comentada por ella y la de Andorno, también se tilda ahí. Mira, escúchame a mí. Hola. Escúchame a mí. Se está tildando un poco. Ahora me escucho. Permitime que te diga algo. Háblalo con ella y en todo caso, después, o la clase que viene... ¿Escuchás? ¿Ahora me escuchás? Sí. O la clase que viene, o por correo electrónico, les transmitís cuáles son los lugares donde los chicos pueden obtener, la copia de la ley, ¿no es cierto? ¿Te parece? Sí, Beatriz Sí. Si ella nos da el ok como autora. Y son 2 libros. La ley, el código comentado, ¿sí? ¿Se escucha? Y el de tracto abreviado, que fue el de su tesis. Ah, sí, el segundo librito, sí, está bien. ¿Sigo está bien. Está bien, sí. Bueno, exacto. Pero yo, si quieren, me comprometo, se lo consulto y les digo a ver qué es lo que me dice. Porque básicamente seguía mucho por esa bibliografía, más allá de los extras. Les pido disculpas, pero la verdad que está muy tildado todo hoy. Está peor mi wifi que el tuyo, Miguel. Bueno, pero ahora se ve que lo mejoraron. Tanto fueron los reclamos míos que, viste, dijeron, antes de aguantarlo a este tipo... Bueno, ahora reclamame el mío. La solución. Ahora reclamame el mío. Bueno, claro. Bien el curso. Bueno. Han participado, cosa que no pasa siempre en la primera clase. Generalmente no participa en la primera clase, pero han participado. No, bien. La verdad. Esto se pone cada vez peor. Somos desinhibidos nosotros. ¿Cómo? Somos todos se pone cada vez peor. Nosotros, no tenemos problema. No, sí, bueno, está muy bien. No se van a llevar todo el crédito. Yo también le doy la posibilidad para que interactúen. Sí, bueno, está bien. Miren que el doctor Luberá sigue hasta el fin de semana hablando, si quieren. Claro, yo también. Quédense ustedes dos. Soy un apasionado yo, en realidad. Bueno, nos vemos. Bueno, gracias a todos y gracias porque estuvieron presentes hasta el final. Nos vemos el miércoles que viene y espero poder ingresar en horario, en realidad, ¿no? Perfecto, hasta el miércoles. Y esperemos. Bueno. Saludos a todos. Estamos bien. Cualquier cosa, gracias. Miguel, escúchame algo. Cualquier cosa, probá. Chicos, si quieren salir no hay problema, pero muchas gracias por estar y muchas gracias por elegir la carrera. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Si querés, el miércoles que viene yo intento abrir la sala un ratito. Dale. Sí, me parece bien. Se te tildó, Ceci. Esperemos. Bueno, se nos fue Cecilia. Vamos a esperar unos minutos a ver si aparece nuevamente.
Bueno, nos vemos en todo caso el miércoles que viene. Los saludo a todos ustedes. En todo caso, con Cecilia me pongo en contacto vía telefónica.